días en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y lectura a este pasaje del capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 35, que dice de la siguiente manera: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: ahora
Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació, el nacimiento del Mesías. Hoy vamos a hablar acerca de eso, la visita de nuestro Dios. Las alabanzas y las profecías sobre la visita de Dios, de la venida de Cristo, pues tienen ya su fiel cumplimiento. Todo lo que los profetas hablaban en el pasado, e incluso lo que Zacarías y lo que su esposa Elizabeth y aún María, en los cánticos que hicieron, tienen un cumplimiento con esta realidad. Lucas ahora nos cuenta este hecho histórico, real, de la venida de la segunda persona de la Trinidad para nuestra salvación. Lucas nos va a narrar ese hecho. Lo que el Señor dijo en el pasado, en la antigüedad, se empieza a cumplir. Sus palabras que dijo allí en el Edén, cuando dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, tiene un fiel cumplimiento. Y también cuando menciona, este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, la simiente prometida a Abraham tiene cumplimiento. El reino eterno prometido a David empieza a tener su cumplimiento, su fiel cumplimiento en la persona de Jesús el Cristo. Él es el segundo y último Adán. Él es el que viene entonces a cumplir todo lo que está estipulado que el primer Adán no cumplió. Observen ustedes en el texto que su nacimiento se describe con gran amplitud. El nacimiento del Mesías aquí se describe muy amplio, mientras que la circuncisión y la colocación de su nombre se relata solamente en un versículo, el versículo 21, mientras el relato de su nacimiento es amplio. También observen ustedes que hay una estructura aquí que repite mucho, se repite, y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está usando esa técnica de repetición. Vean, anteriormente habló de Juan acerca de su nacimiento, después habló de Juan acerca de su identidad, después la noticia se extiende de Juan, de su nacimiento, y finalmente hay un asombro con la llegada de Juan, si ustedes recuerdan. ¿Quién será este niño? Preguntaban. Esa misma estructura aparece aquí. Hay un nacimiento, que es los versículos del 1 al 7. Sigue la identidad de este niño que es nacido. Los siguientes versículos hablan acerca de eso. Después se extiende la noticia de la llegada de este niño. Ahí está Simeón. Más adelante está Ana que escucha. Y finalmente también hay asombro de aquellos que ven, de aquellos que escuchan la llegada de este niño. Y esta es una técnica de repetición que Lucas escoge para hablar
puntualmente de la llegada del Mesías, para recalcar que el Mesías ha venido históricamente. El nacimiento, entonces, como hemos dicho, es un evento importante en aquella época, como también ahora. Pero aquí estamos ante un contexto que llamamos historia de redención de Dios. El nacimiento, entonces, de Jesús es un nacimiento milagroso, nos dice el texto, porque nació de una virgen. Es un milagro incluso trascendente al del propio Juan. La palabra empeñada por Dios a su pueblo es real, es verdadera. Todo lo que dijo de la salvación con respecto a su pueblo llega a su clímax con Cristo. Y piénsenlo de esta manera. Las sombras del Antiguo Testamento, o sea, la llegada de Isaac, de Jacob, de José, incluso Samuel, incluso Sansón, nunca alcanzaron un clímax, pues solamente eran una sombra. Pero en Cristo nosotros vemos que el clímax de la promesa llega, porque aunque Dios manifestó su mano poderosa en aquellas épocas, no fue la realidad, sino que es en Cristo que alcanza esta realidad de nuestra salvación. Él es, Cristo, es el que trae verdadera libertad. Es el que trae la salvación para que todo su pueblo verdaderamente pueda servir al Señor. Para que nosotros, cristianos, en términos personales, de individuo, también podamos servir al Señor. Él es el Señor. Él es el Salvador del mundo. Su nacimiento es la redención de todas las cosas en nuestra vida. Él entra al mundo y su entrar en el mundo es que la vida está entrando para que nosotros, su pueblo, la iglesia, podamos vivir para glorificar a nuestro Dios en este mundo que verdaderamente está caído y está muerto en sus delitos y pecados. Dicho esto, hoy vamos a estudiar acerca del control de Dios acerca de la historia. Dios es el que tiene el absoluto control. Él es el Señor Dios. Él es el Dios de la historia. Es su historia. Él hace historia y nadie puede turbar o cambiar esta historia. En el nacimiento de Jesús sí se revela el control de Dios, claramente. Y se revela este control de Dios en tres áreas en este mundo. Se revela el control de Dios en primer lugar sobre la historia. Él gobierna la historia. En segundo lugar, su control se mira también sobre todos los gobiernos. No hay ningún gobierno que escape del control de Dios. Y en tercer lugar, Él está en control incluso de los hombres. Ningún hombre escapa del control de Dios. El hombre en sí se autoengaña cuando dice que él tiene el control de su propia vida. Dicho esto, veamos esto que he mencionado en los versículos del 1 hasta el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas. Veamos el control de Dios sobre la historia. Dios tiene control en la historia. El texto bíblico empieza con estas palabras. Vean el versículo 2, las primeras palabras. Aconteció en aquellos días, dice el texto. Este acontecer de Dios es posible porque Él es el Señor quien tiene todo el control. Debemos pensar en su control aquí como en su continuo ejercicio de ese poder. En otras palabras, aquí nos está hablando de la providencia de Dios. Cuando hablamos del control de Dios de la historia, debemos pensar en esta providencia de Dios.
Su providencia es esta participación activa de Dios en los asuntos del mundo. Dios está participando activamente. Afirmar la providencia de Dios es afirmar que Él es quien está efectuando su propósito en este mundo caído. Él está en control de todo. Dios dirige la historia. El curso del universo es constante, está avanzando. Él es quien lo dirige a su plena realización. No está allí Dios intentando darle sentido. Dios no está allí sentando mirando cómo componer la historia. No está allí el Señor pensando dónde va a meter su mano para corregir algo. No, nada de eso. Él es trascendente. Él está por encima de su creación. ¿Qué es trascendente? Cuando hablamos de trascendente, estamos diciendo que Él es el gobernador supremo. Estamos diciendo que Él está por encima de su creación. Pero que el mundo que nosotros vemos, donde nosotros habitamos, Él lo creó. Él lo hizo tal y como está. Y es en este mundo donde Dios manifiesta su revelación. Es en este mundo donde su revelación se da. El mismo mundo que Él creó es su revelación general, pero en este mismo mundo Él también nos ha dado su revelación especial. Recuerden, Dios ha creado este mundo. Está bajo su control y su guía. Todo esto quiere decir que incluso la historia misma está bajo su absoluto control. Lucas nos empieza a mostrar eso, la historia bajo el absoluto control de Dios. Lucas menciona allí dos nombres, habla de Augusto César y Cirenio, los menciona. Y el hecho de que los mencione aquí Lucas no está hablando de hombres ilustres, no está diciendo que ellos son lo máximo, no, ni cosas así por el estilo. Usa estos dos nombres simplemente como indicadores cronológicos de esta historia real que tuvo lugar aquí con nosotros. Noten que anteriormente mencionó también a Herodes. En el versículo 5 del capítulo 1 habló de Herodes. Y el hecho de que Herodes aparezca allí tampoco quiere decir que era un hombre ilustre, famoso o muy influyente positivamente. No, simplemente funcionan allí como indicadores cronológicos. De igual modo, Augusto César es un indicador cronológico. Lucas nos está diciendo que en esa época fue cuando Jesús vino. Pero al mismo tiempo, al mencionar estos dos nombres de Augusto César y también de Cirenio, es una forma también de indicar, de puntualizar, de señalar que el pueblo de Israel en esa época se encontraba gobernado por dirigentes políticos que estaban oprimiendo a Israel, que los tenían esclavizados. ¿Y saben qué es lo peor que nos está mostrando aquí Lucas? Que la esclavitud que estaba sufriendo el pueblo de Israel era en su propia tierra. Allí estaban siendo ellos esclavizados. César Augusto y los suyos gobernando sobre este pueblo. Es todavía peor que en aquel entonces con el pueblo de Egipto, porque no era el pueblo, no era la tierra del pueblo de Dios. Dios los saca de allí, pero ahora ellos están en su tierra siendo gobernados por eso. Nos recuerda entonces Lucas lo trágico de la condición en la que se encontraba el pueblo. Pero no me refiero solamente a lo material, sino también a lo espiritual, siendo esclavizados espiritualmente en su propio pueblo.
en su propia tierra. El texto, vean, del 1 al 7, menciona 4 veces la palabra censo o empadronar. Lo menciona, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 5. Aparecen esas expresiones. Y esta es una forma de mencionar que nada sucede por pura suerte o por pura casualidad. Lucas está diciendo que lo que está viviendo el pueblo allí no es, como a veces decimos, de chiripada, no, sino que Dios está controlando la historia. El censo era un decreto imperial de aquella época, un decreto imperial de la política, en este caso de Augusto César. Pero ¿cuál es el sentido de este decreto? En aquella época, el sentido de estos decretos era una forma de proclamar, era una forma de anunciar una supuesta autoridad mundial del César. Cuando el César mandó a hacer este censo, él está anunciando al mundo que él tiene un poder absoluto. Él está anunciando que tiene un poder mundial, que no hay otro como él. Y claro, además de que hace este anuncio a través de este censo, también tenía beneficios hacerlo para él, porque era también una forma para recaudar más impuestos y reclutar también a más jóvenes para la milicia. Pero el punto es, el César mostrando que tiene una autoridad mundial. Y que Lucas nos presente esto aquí, también nos está presentando un contraste. Nos presenta un contraste muy fuerte, porque nos dice que un niño nace y nace en un pesebre, o también podemos decir en un comedero. Creo que esa es la mejor forma de expresarlo, en un comedero, porque a veces tendemos a divinizar el pesebre, ¿no? Vemos el pesebre, lo adornamos y pensamos, aquí está el pesebre, cuando era un comedero de los animales. Pero el texto nos dice en los capítulos anteriores que este niño que nace, dice el texto, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino, dice, no tendrá fin. Mientras el César proclama que tiene una supuesta autoridad mundial, Lucas nos dice en forma de contraste que este niño que está naciendo es el que está en control de la propia historia. No es el hombre quien tiene la autoridad, no es el hombre quien tiene el poder absoluto, no es la criatura quien dirige su propia historia, no es el ser humano que edifica su propia historia, no eres tú quien dice, es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero. Nada de eso. Tú no eres dueño de tu vida. Dios es quien tiene el supremo control de todo. El nacimiento de Cristo y la llegada de Él es la más fiel evidencia de su control de la historia, porque Él la está dirigiendo. Nuestra historia entonces quiere decir que tiene sentido absoluto en Cristo. Hay quienes piensan en nuestra realidad, en nuestro tiempo, voy a estudiar, voy a hacer tal cosa, voy a hacer historia con lo que voy a estudiar, voy a alcanzar estas metas, o simplemente dicen, voy a vivir la vida como venga, quiero ser distinto, quiero buscar estas cosas. Y así la humanidad habla al final de su vida, descubren que sin Cristo nada de eso tiene sentido. Y que no solo eso, esa historia que ellos voluntariamente escogieron llevar, simplemente demostró más la voluntad del Señor en sus vidas. Nuestra historia toda es dirigida por Dios.
y tiene sentido cuando nosotros obramos y actuamos en este mundo en Cristo. ¿Y qué es esto de estar en Cristo? Significa que yo pertenezco a Cristo y Cristo me pertenece a mí. Significa que yo soy una nueva criatura y que como nueva criatura puedo actuar ya y lo puedo hacer en Él, en sus fuerzas, y entender que mi historia particular está siendo dirigida por el Señor. Porque nosotros, los discípulos de Cristo, somos entonces entendidos a la luz de su palabra que Él dirige nuestra historia. Nuestra historia particulares son dirigidas por Dios. No hay historias sueltas. Ninguno de nosotros puede decir, mira, mi historia es mejor que la tuya. Otros podrían decir, no, mi historia es más terrible que la tuya. Todas nuestras historias son controladas por el Señor. El Señor pone conjuntos de circunstancia para nosotros. Él los pone. Todos los conjuntos de circunstancia que Él pone es parte de esta providencia de Dios. Cuando hablamos de conjuntos de circunstancia, estamos hablando del tiempo, el horario, lo que somos en el oficio, las cosas que nosotros pasamos, todo ese contexto, el Señor lo pone, que es parte de la historia, y pone todo ese contexto, esos conjuntos de circunstancia, para que nosotros, como fieles discípulos de Cristo, le honremos y le glorifiquemos en esta historia. Debemos ser conscientes, hermanos, que nuestra historia, cada uno de ustedes y como iglesia, nuestra historia es un drama maravilloso que el Señor está consumando para llegar, para ejercitarnos aquí y llegar en esa gloria eterna con nuestro Señor. Pero cuando pensamos que nuestra historia es mi historia, que no hay camino, sino que el caminante se abre de su propio camino, empiezan los fracasos. Las circunstancias entonces es para que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios. Y aún como iglesia, nuestras circunstancias, nuestra historia está en control de nuestro Dios. Cuando usted se detiene un instante y mira el pasado y ve de dónde sacó Dios esta iglesia, eso es conjunto de circunstancias. Pero ¿qué hacemos nosotros en esos conjuntos de circunstancias? No es otra cosa que hay que honrar y glorificar a Dios, porque para eso estamos aquí. Nota, Él está en control de la historia, no eres tú, no somos nosotros. Él dirige tu propia historia. Y cuando nosotros interpretamos que Él está dirigiendo nuestra historia, podemos ver que estamos en este drama glorioso donde Dios consuma sus propósitos en nosotros. Pero si tú piensas que eres quien dirige la historia o tu propia historia, ese verdaderamente es un drama melancólico, triste y caótico. Pero no termina allí. Lucas nos sigue diciendo que Dios tiene el control no solo de la historia, sino que también tiene el control de los gobiernos del mundo. Dios controla y gobierna sobre los imperios y aún sobre los imperios más corruptos, más paganos. Lucas menciona allí, como hemos dicho, a César Augusto. La pregunta es, ¿quién es este hombre? ¿Quién era este César? Y vale la pena el hecho de que Lucas lo mencione aquí, nos mete en la historia a investigar quién era este hombre. Este César Augusto nace en el año 63 antes de Cristo y muere en el año 14 después de Cristo. Vean, tuvo muchos años de vida, 63 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Su nombre original era este,
Cayo Octavio. Así se llamaba, Cayo Octavio. Él, en el periodo de su vida más temprano, se le conoció como Octavio nada más. Y él llegó a ser emperador en el año 27 antes de Cristo. Él llega allí, lo hace el emperador y muere en el 14 después de Cristo. Y saben, este Cayo Octavio era sobrino nieto de Julio César. Era el sobrino de él. Era hijo de su hermana de él, que se llamaba Julia. ¿No? Julio y Julia. Así era su hermana. Julio César tenía un gran concepto de él. Le daba obsequios, le dio honores, hizo pompa para él. Y no solo eso, lo adoptó como si fuese su hijo, como hijo de Julio César. Y después de morir Julio César, él ya lo había hecho heredero. Y él es nombrado después emperador de Roma y cambia su nombre a Cayo Julio César Octavio. Así se llamó. Su hermana de Octavio o César Augusto se casó con otro hombre prominente que se llamaba Antonio. Y este Antonio era miembro segundo o el segundo hombre más influyente en el triunvirato que se había hecho en aquella época. Un triunvirato pues, es el gobierno de 3 personas importantes. El más importante era Octavio o César Augusto. El segundo era Antonio y el tercero era Lépido. Eran los 3 que estaban gobernando. Pero Antonio deja a la hermana de Octavio porque se deslumbra de la belleza de una mujer en Egipto llamada Cleopatra. ¿No han escuchado esa historia? Se enamora de ella, cambia a Roma por Egipto y Octavio se levanta en armas contra él. Y en el año 31, Antonio, su ejército es arrasado, destruido, y la historia nos dice que Antonio y Cleopatra terminan suicidándose. El Senado de aquella época, en el 27 antes de la llegada de Cristo, lo ratifican como el Augusto, y Augusto significa el magnífico, el sublime. De allí surge este nombre de Augusto César o César Augusto. Él fue un emperador pagano, cruel, astuto y muy, pero muy hábil. Él tomó a la fuerza el gobierno, mató a todos los que estaban a su alrededor, pero una vez que estuvo en el trono, después supo ganarse al pueblo, supo estar con ellos muy hábilmente, se congratuló con ellos, fue muy tolerante, trajo lo que se conoce como la Pax Romana, se mantuvo allí, tolerante con los pueblos conquistados, dejando que ellos hasta cierto modo sean autónomos. Este emperador coincidió también con la época de Herodes el Grande. Coincidieron por 23 años. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y Augusto César o César Augusto 14 después de Cristo. Noten, estos hombres corruptos, paganos, el Señor Dios es quien está controlando todo, aún sobre ellos. Usó a este emperador pagano, Augusto César, en sus ambiciones de grandeza, en sus pretensiones de mostrarle al mundo que él tiene una autoridad mundial. Él levanta un censo y sin saberlo, sin darse cuenta, cumplió la profecía del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. ¿Se acuerdan? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el Redentor. Dice, no eres la más pequeña, lo dice en forma de pregunta, ¿no? Belén es donde nacerá el Señor. Y a pesar de las locuras de estos emperadores y reyes, Dios está dirigiendo
la historia. No hay cabos sueltos. Él está dirigiendo incluso sobre los gobiernos paganos. La expresión que ahí se menciona en el texto, el censo que se levanta, es un censo, en aquella época es un sistema de censos. No era único nada más. La forma en que se hacía era cada 14 años. Cada 14 años se estaba levantando. Pero también se menciona allí a otro, Cirenio. Y muy posiblemente, aproximadamente, en el año 6 o 5, este Cirenio levantó este censo. Cabe decir que este Cirenio no fue el gobernador único, sino que constantemente estuvo tomando el poder en esa época, del año 12 antes de Cristo hasta el año 16 después de Cristo. Este Cirenio allí también estuvo gobernando varias veces. Ahí nos dice Lucas, nos da estos datos para decirnos que en ese gobierno tiránico el Señor está en control. Dios no puede ser burlado. Los gobiernos, los imperios paganos son controlados por el Señor. Él es quien levanta reyes, Él es quien los quita, Él es quien los pone, Él es quien hace de ellos como Él quiere, pues es el Señor. Él dirige la historia. Recuerden, esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento habló de Nabucodonosor también. Habló de Ciro, de Jerjes. Hablaron de estos emperadores también, gobernantes que eran paganos, pero Dios cumplió sus propósitos redentores a pesar de ellos. La política humana no escapa del control de Dios, para nada. Todo esto está sujeto a la autoridad y el control de Él. No escapa. Aún, hermanos, el gobierno dentro de la propia iglesia no escapa del control de Dios. Aún el gobierno dentro de nuestras propias familias no escapan del control de Dios. Todo cumple el propósito de Dios. Y esto es desafiante cuando nosotros lo entendemos de esta manera. Porque cuando nosotros nos enfrentamos ante estas situaciones, el Señor nos coloca para que nosotros como creyentes aprendamos a tomar buenas decisiones para honrar a nuestro Señor. Pero si en estos gobiernos no lo aprendemos a hacer, aún en ello, el Señor nos muestra que cumplimos su propósito. Nada escapa de su control. No somos nosotros los que decidimos, es el Señor que nos muestra que está en control de todo. Él lo hace. Y así como lo está o lo estuvo con estos gobiernos corruptos, también el Señor lo está en todo. En la iglesia, en la familia, en las empresas, en las sociedades, en todo donde haya un supuesto gobierno, Él es quien está en control. O cumplimos sus propósitos para su gloria. De todas maneras, aunque no escojamos a Dios, cumplimos el propósito de Dios, porque se manifiesta nuestro destino cuando no honramos a Dios. ¿Cómo apareció aquí? Estos reyes pensaban que al levantar este censo estaban proclamando que eran poderosos. En realidad no eran nada de eso, porque mientras el reino de Augusto César duró como unos 16 años después de que Jesús nació, el reino de Jesús en Cristo, dice la Biblia, es eterno, no termina. Ahí está nuestra realidad, recordándonos que no somos nosotros los que tenemos el control. Tercero, el control de Dios aquí se manifiesta también sobre los hombres. Lo importante en este pequeño relato del versículo 1 hasta el versículo 7 de Lucas
no es tanto las dificultades del censo, no es tanto si cuadra los años en que nació o no. Lo principal aquí es la conexión que nos presenta Lucas de Jesús con la casa de David a través de José y Belén, que es la ciudad de David. Nos está diciendo Lucas, el lenguaje histórico, que aquí está el cumplimiento de Miqueas capítulo 5, la promesa del nacimiento del Mesías se cumple. La promesa dada a María, el Señor Dios le dará el trono a David, ya es una realidad cumplida, porque el Mesías viene. El control de Dios en la historia y en los reinos terrenales, se descubre entonces que Dios tiene un propósito. Jesús nace en Belén y allí nosotros vemos que la historia está siendo dirigida por Dios. Y nuevamente Dios está visitando a Belén. No es la primera vez, ¿se acuerdan? En el libro de Ruth dice que Dios visitó a Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Y esto es lo grandioso. Dios visita a la casa de pan con pan del cielo, mientras el reino del César dura solamente 14 años después de que Jesús nace. Su reino es eterno. Hay un pan de vida allí. Belén, dice el texto, es la ciudad de David. Muchos esperarían que él naciera en Jerusalén, porque allí estuvo la sede de David. Pero el texto dice Belén, la ciudad. Y allí nosotros vemos que el niño nace en Belén. Y el niño que es colocado allí es aquel que tendrá este reino eterno. Jesús es identificado con este dato que Lucas nos está dando aquí, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Hijo de Dios. Lucas está dando esta evidencia histórica. Y recuerden, está escribiendo para Teófilo. Y Teófilo, que es un discípulo de Cristo, está confirmando la identidad de Jesús. Históricamente, nosotros también confirmamos esta identidad de Jesús, porque está aquí en la Biblia. Y lo que la Biblia dice es verdad. Menciona allí también la expresión desposada. María seguía desposada. Y esto es para indicar que su embarazo seguía siendo algo maravilloso, pero también milagroso. Ambos, tanto José como María, estaban cumpliendo el propósito de Dios, juntos realizando el propósito. Ninguno quiso dejar al otro, sino que fueron obedientes a la revelación de Dios. Porque también José lo tuvo. En los otros evangelios lo vemos. Cuando se cumplió entonces, nos dice el texto, los días del alumbramiento, nació el Salvador. Observen que en el texto se enfatiza que es el primero o el primogénito. Y aquí es un dato teológico que nos está dando el texto. No simplemente nos está diciendo que es el primogénito y punto, como lo entendemos en el siglo XXI. Aquí tiene que ver con las conexiones del Antiguo Testamento, porque nos recuerda el ser el primogénito, el reclamo de Dios para con los primeros nacidos, que Él había dado en Éxodo capítulo 13. Él habla acerca de eso. Nos recuerda de que Él, primogénito, tiene el derecho a la herencia, según Deuteronomio capítulo 21. Y también nos recuerda que el primogénito es el que tiene el derecho al trono, como nosotros vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 3. Y con esto, Lucas está diciendo, Él es el Mesías, el que tiene el derecho al trono de David. Lucas menciona entonces el cuidado normal que se tienen con los recién nacidos. Dice, lo envolvió en pañales, tiras de tela. Esa es la forma de aquella época. El Hijo de Dios, nos dice Lucas, tiene ya naturaleza humana,
tomó naturaleza humana. Él está siendo cuidado de una forma normal, como se cuidan a los niños de su época, pero que ahora está aquí en este mundo. Y Lucas menciona la señal. Lo acostaron en un pesebre, en un comedero de animales. Esto es la señal que los pastores también verán, como veremos en el siguiente sermón. Y el texto dice, no se halló mesón. A veces nosotros tenemos la idea más de Hollywood o de las películas para hablar acerca de este mesón. Pero necesitamos entender que eran posadas de aquella época. Y las imágenes que tenemos es porque había una multitud de los que se habían hecho el censo y allí estaban. La realidad es que en estos censos que se hacían en aquella época, los soldados que eran comisionados para ello tenían que albergarse fuera, porque los judíos no podían juntarse. Y allí es donde llegó José y María, en uno de esos lugares. Pero ya no había básicamente dónde estar. Y le tocó estar en la parte de abajo o posiblemente en una cueva donde nace. Pero el punto es que nace en condiciones no tan normales como las que esperábamos de un niño. Pero nuevamente, Dios controlando la historia, proveyendo los conjuntos de circunstancia, gobernando sobre los reyes del mundo y cumpliendo su promesa. La visita de Dios en Cristo es la visita de la provisión del pan de vida. La casa de pan está lleno ahora de pan de vida. Cristo nace, toma naturaleza humana, nos representa, cumple todo lo estipulado por el Padre para que nosotros tengamos vida y vida eterna. La llegada de Cristo es la redención de nuestras vidas. Y si la llegada de Cristo, la visita de Cristo es la redención de nuestras vidas, esto también incluye la redención de nuestra historia. Lo incluye. ¿Qué has vivido? ¿Cuánto has sufrido? ¿Qué es lo que has pasado en esta historia? ¿Cómo te ves tú desde donde saliste hasta donde estás? ¿Y cómo te proyectas tú en el porvenir? Porque eso es historia. En la historia de tu vida, debes saber que Cristo te ha redimido a ti y ha redimido también tu propia historia. En la historia de esta iglesia, nosotros debemos saber que no solamente hemos sido redimidos cada uno de nosotros, sino que nuestra historia también ha sido redimida. Como iglesia, entonces, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cómo debemos pensar de nuestra historia? ¿Cómo debemos pensar de nuestros conjuntos de circunstancia? Si Él dice que Él hace todas las cosas nuevas, significa que nosotros tenemos descanso, que nosotros confiamos, que nosotros reposamos en Cristo y que nuestra historia como creyentes, como iglesia, como familia, también ha sido redimida. Cuando nos detenemos un instante en nuestro peregrinar y pensamos acerca de nuestra historia, por más caótica o difícil o alegre incluso o exitosa que sea, debemos saber que es Cristo quien está en control de nuestra historia y Él ha redimido nuestra historia y que nuestra historia se conecta porque es Cristo quien la conecta. Por eso estamos aquí, por eso honramos a nuestro Dios, por eso nosotros celebramos a nuestro Dios, porque aunque tal vez nuestras historias no se parezcan, una cosa es segura, la misma historia de la redención en Cristo es lo que nos ha salvado. Y por eso nuestra historia también tiene sentido y significado. Recuerda que no eres tú quien controla la historia, es Dios quien está en control de nuestra historia. Cuando tenemos eso en mente, podemos honrar
y glorificar a nuestro Dios. Oremos. Padre, a ti oramos, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. Porque al pensar en la venida de tu Hijo Jesús, al ver que Él nació y tomó nuestra naturaleza humana, vemos que tú estás en control de la historia y que nuestras historias y nuestra historia como iglesia tampoco escapa del control tuyo. Permite, Señor, que nosotros vivamos bajo esta conciencia de que tú nos diriges y que tú nos vas a colocar muchos conjuntos de circunstancias que aprendamos nosotros, Señor, en la madurez a honrarte en medio de ella. Pues te alabamos, te glorificamos a ti. Gracias. En Jesús oramos. Amén.